Hola, soy Jessica, soy de Madrid y os quería contar mi historia, pero quería ir directamente al grano. No quiero irme, simplemente volcarlo en este acontecimiento que es para mí lo que me ha hecho crecer y lo que ha hecho de alguna manera que tenga la cabeza que tengo hoy en día. Alguna vez he verbalizado en mi Instagram que he sufrido un maltrato psicológico, que de eso pues se ha derivado en que tuviese ansiedad, que tuviese pesadillas, que tuviese migrañas, fuertes migrañas. Entonces quiero ir literalmente a que me conozcáis en el momento más doloroso. Y que cuando yo insisto en que al final nos tenemos que desarrollar como personas es porque lo he vivido en primera persona, he vivido lo que es sufrir, he vivido lo que es el dolor y sé que una persona deja de ser ella misma cuando lo pasa mal o cuando no ha arreglado algo que tiene pendiente. Entonces mi historia os lo voy a dividir en varias etapas para que os hagáis un poco una idea y no os perdáis. Obviamente hay muchas cosas que no es que no recuerde del todo, sino que al final sé que mi cabeza pues ha pensado, bueno, una más y ya está. Entonces, os pongo en el antecedente de que yo era muy niña, tenía aproximadamente unos 9 o 10 años y sufrí bullying en el colegio. Al final yo siempre he sido una chica muy diferente, y donde todas las masas se movían, yo no. Entonces llegaba todos los días llorando a mi casa, pero realmente no ha sido eso lo que me marcó como tal, sino que en ese mismo periodo en el que yo recibía bullying, mi padre cayó enfermo. Yo desde muy pequeña he tenido una relación muy apegada con mi padre, muchísimo. Nos llevamos muy bien, muy bien. Y para mí que él cayese enfermo y lo llevase mal fue muy doloroso verle sufrir, porque veía llorar todos los días a mi padre, mientras yo vivía eso. Entonces me encargué yo de él, siendo muy pequeña. Yo pues le tenía que pinchar porque era un medicamento que se tenía que tomar, le tenía que cuidar porque muchas veces no se podía mover, solo quería dormir, y tenía fuertes cambios de humor. Mientras tanto, mi madre y mi hermano, porque yo tengo un hermano mayor, nos sacamos 4 o 5 años, bueno, mi hermano en esa edad estaba en su adolescencia, por lo tanto no aparecía ni por casa. Y mi madre estaba sacándose unas oposiciones para ser fija en su trabajo. Entonces, al final, todas las tardes cuando yo venía del colegio, tenía que ser yo quien cuidase a mi padre. Y mi padre eso, viendo que yo era tan pequeña, pues le marcó bastante. Pero a mí también, porque al final el verle sufrir de esa manera, siendo tan joven y siendo tu padre, ¿no? Que parece como que los padres no sufren, te marca bastante. Pero bueno, la vida fue yendo normal y corriente. Él se curó de eso, pero cayó en una depresión. Y más o menos cuando yo tenía unos 13 o 14 años, que en ese momento se iniciaba mi adolescencia, empezó a beber y llegaba literalmente borracho todos los días a casa, todos. Al final yo de mis 14 a mis 16 lo que presenciaba era eso, que llegaba borracho, que se ponía muy pesado, muy encima tuya, cuando no le dabas la razón te insultaba. Y bueno, esa época en la que yo era muy niña, teníamos discusiones todos los días y nos insultábamos. Fue una etapa bastante agresiva verbalmente entre los dos. Y lo que de alguna manera era una relación súper cercana, se separó. Ocurrió que al final, en
en una etapa entre mis 15 y 16 años, me empezaron a entrar migrañas repetidamente, porque al final yo no paraba de vivir esa situación, mi cuerpo quería expresar. Entonces, claro, imaginaros yo tener 15 y 16 años, tener que ir al instituto al día siguiente y casi todos los días tener que bajarme a las 3 de la mañana a buscarle, porque ni siquiera yo sabía dónde estaba el coche, porque no sabía si se había metido en algún sitio y tenía que ir a buscarle y traerle, ¿no? Que en muchas circunstancias pues se ponía o como muy pesado o muy agresivo. Entonces yo empecé a desarrollar un trauma, empecé a gestar el trauma, pero no era consciente. No era consciente de que estaba literalmente creando una inestabilidad. Y yo solo veía que le quería ayudar. Te quiero ayudar, te quiero ayudar. Le veía con una copa, se la quitaba. Si veía que se bajaba a las 7 de la mañana y no tenía sentido porque él iba a beber a algún sitio o bebía a escondidas, yo le cogía las llaves, le quitaba las tarjetas. Entonces llegó un momento que no le estaba ayudando porque él no quería cambiar. Y yo empecé a darme cuenta de eso. Y empecé a darme cuenta de que había acumulado el acostarme todas las noches llorando, el despertarme todos los días con ansiedad, el no saber qué iba a ocurrir, porque, bueno, llegó un momento que es cuando pasa de la segunda etapa a la tercera etapa, que mi padre tiene un accidente de coche. Va borracho y tiene un accidente de coche muy grave. Y me llaman a mí. Entonces, claro, vamos al hospital, mi padre está medio inconsciente. El caso es que presencias semejantes cosas y tu cabeza no te da tiempo a reaccionar porque al final es algo que no depende de ti. Y unos 2 o 3 días después de ese accidente, mi padre vuelve a beber. Entonces, claro, mi cabeza de repente hace un clic y empieza a notar más exageradamente esa ansiedad, más exageradamente esos ataques de migrañas que me entraban todos los días. Encima más mis migrañas tienen efectos, o sea, no es un simple dolor de cabeza, es que tienes una sensación de como si te diese un ictus, porque a mí se me dormía medio cuerpo, medio el brazo, esta parte del brazo, la cara, la lengua. O sea, parecía como que literalmente te ibas a morir, pero tenía esos efectos. No te ibas a morir de nada, pero tenía esos efectos. Luego empezaba como a perder la vista y me entraba ya un fuerte dolor de cabeza. Se llama migraña aura, ese tipo de migraña. ¿Qué pasa? Que empezaba a desarrollar como la mayoría de mi día yo no estaba bien. Y la ansiedad ya no era te dura de 7 a 8 de la mañana, sino te dura de 7 a 12 de la mañana. De repente estás en un estado de tensión porque no sabes qué va a ocurrir. Vas a llegar a casa del instituto y no sabes qué te vas a encontrar. A todo esto añado situaciones que tú vives en una casa que te crean un ambiente que te traumatiza. Como presenciar a tu padre, a la imagen que tienes de tu padre borracho, o que te quiera abrazar en ese estado, es como muy rechazable. El olor, toda mi casa olía a alcohol. Había cosas en mi casa que no eran normales, como no había orden, todo sucio, era todo desorden y se notaba ese desorden mental. Había momentos en los que abrías la nevera y no había comida porque no habían comprado y tenía que bajar yo a comprar, o no habían pagado algo y tenía yo que hablar con ellos para verificar si lo habían pagado o no, por qué no lo habían hecho. Empecé a ser consciente de que el trauma se estaba literalmente creando cada vez más fuerte y que el ayudarle a él estaba teniendo en mí un coste emocional. Cuando empecé a ser consciente de eso, radicalmente,
cambié mi actitud con él. No tuve una actitud de discusiones de típica niña adolescente que tuve cuando tenía 14 años. No tuve la empatía que tenía con 15, 16, sino adopté una autoridad. Me vi con no solo la necesidad, sino con el derecho de crear una autoridad, porque literalmente me estaba matando por dentro. Si yo hubiese seguido en ese estado, hubiesen acabado conmigo, o sea, me hubiese quedado totalmente loca. La diferencia que yo sentía, a diferencia de mi hermano, mi madre y mi padre, era que yo sentía eso, yo era consciente. Mis padres había un momento y mi hermano que no sentían dolor, no lo veían, pero yo sí. Y el hecho de yo verlo era lo que me hacía más daño. Era muy consciente de toda esa situación. Entonces empecé a imponerme más y a hablarle a mi padre, sobre todo, y a mi madre con más tajancia. Y a decirle lo que de verdad empezaba a sentir, que era a mi madre en ese caso: no te estás responsabilizando de esto, tú eres mi madre, tú eres una figura aquí y estás dejando que acaben con una niña. Y a él, obviamente, que nos estaba haciendo daño a todos por una situación así, ¿no? Os lo resumo todo esto porque yo les hablé, esa etapa final, la tercera etapa, ya fue una etapa en la que de alguna manera hablaba muy claro, muy claro y muy tajante. Y literalmente yo le decía a mi padre: tienes un problema contigo misma, nos estás jodiendo la vida y te emborrachas para no verlo. Y a mi madre le decía claramente: estás permitiendo esta situación y todo esto va a acabar conmigo. Cuando yo adopté esta postura es cuando explotó todo. Es cuando todo ya se fue de las manos. La primera y la segunda etapa solo literalmente era una gestión. Se estaba gestando todo lo que iba a venir. Y en cuanto yo adopté esto, todo se fue ya de madre. Lo que de alguna manera mi padre me hacía daño, pero porque se estaba haciendo daño a él, empezó a hacérmelo directamente a mí. Ambos empezaron a creerse la historia, a defender que eso era la realidad, que no estaba mal que él bebiese. Incluso yo empecé a ver situaciones como que a mi hermano le daban dinero y yo sabía perfectamente que mi hermano se drogaba. Y ellos sabían perfectamente que mi hermano se drogaba y seguían dándole dinero. Y a mí en muchas situaciones me decían: no te podemos comprar esto. Modo, necesito este libro para estudiar, no te lo podemos comprar. Y yo veía cómo le daban a mi hermano dinero y todos sabíamos perfectamente que era para drogarse. Y al final existió como una sugestión entre ellos porque todos defendían una filosofía parecida. Y yo acabé siendo la oveja negra. ¿Qué ocurrió cuando se destapó todo esto? Que mi padre empezó a desarrollar como una manía persecutoria hacia mí, muy fuerte. A lo mejor estaba durmiendo, bueno, a lo mejor era de día, estaba estudiando y entraba a la habitación y me cogía las cosas y me las tiraba. O me decía: me estás tratando mal, no sé por qué, a veces me ignoras. Obviamente, llegaba borracho muchas veces y yo no podía hablar con una persona borracha. Adopté por mi salud mental ignorar eso, ignorarle cuando me hablase así. O entrar en mi habitación a las 3 de la mañana, yo estar dormida y destaparme, empezar a insultarme, decirme que era una hija de puta, que era mala, que iba a acabar mal, que me iba a hacer la vida imposible. Empezó a desarrollar cierta conducta muy agresiva verbalmente conmigo, me empezaba a insultar. Había momentos en los que yo me bajaba a la calle y me seguía. En muchas situaciones en las que a lo mejor yo estaba con amigas y veía su coche en sitios donde era imposible que mi padre fuese, o le veía como esconderse y seguirme, o a lo mejor estaba estudiando en mi habitación y de repente escuchaba un fuerte golpe y iba a la cocina y a lo mejor él estaba borracho, se había subido a un banco a coger algo y se había caído
porque no se mantenía ni en pie y se había dado un golpe en la cabeza y estaba sangrando. Recuerdo ese momento muchísimo porque literalmente mi padre estaba sangrando en el suelo, mi madre y mi hermano no estaban en casa y tuve que llamar yo a urgencias. No se movía y yo no podía con un hombre en ese estado y un hombre grande. Empezó todo a volverse más heavy aún. Empezó todo a irse de madre. Un momento que, claro, el hecho de que mi padre estuviese constantemente entrando en mi habitación a hacerme eso a mí me creó un miedo y empezó a crearme la situación de que yo no estaba segura en mi casa. Yo no sabía si un día iba a llegar y me iba a encontrar a mi padre muerto en el suelo, o si, yo qué sé, me iba a pegar, o si iba a hacer algo a mi madre. Entonces llegó una época en la que yo tenía como un mueble pequeñito, como una mesita de noche, y la ponía en la puerta para que no entrase. O me acuerdo que me iba mucho tiempo de mi casa porque yo no podía estar en mi casa, me encontraba más aliviada, o quitaba los datos para que no me llamase insultándome, porque literalmente también estaba en la calle con amigas mías y me llamaba insultándome. Fue como literalmente algo que se fijó en mí y que no quería parar hasta hundirme. Llegó un momento que por mi salud mental me tiré un año viviendo con él sin hablar. No le hablé nada. Nada, nada, nada. No le explicaba nada, no le justificaba. Es más, anteriormente yo cuando me dirigía a mi padre, me dirigía con esa autoridad y con la cosa de, oye, mira esto, tienes que dejar de beber o no puedes darle a mi hermano este dinero para drogarse. Y él lo veía ya rápidamente, me atacaba porque lo veía como que yo le estaba llevando la contraria. Y a lo mejor él ya me decía, ya quieres discutir, ya quieres... Se le iba al final la cabeza. Por eso determiné por tirarme el último año antes de irme a vivir fuera. Intenté de alguna manera ignorarle totalmente, pero él seguía. Aunque le ignorase, yo a lo mejor me estaba preparando la cena y él se ponía a mi lado y me empujaba y me insultaba y me llamaba de todo. Y era un continuo, eres mala, eres una hija de puta, eres mala, eres una hija de puta. Eran continuos insultos. Lo que al final yo viví en esa última etapa, en la tercera etapa, fue que la ansiedad fue a más. Literalmente yo me despertaba por la mañana y lo primero que hacía era verle y me salía como un instinto de supervivencia porque yo no estaba bien y me quería ir y me ponía a llorar y me encerraba en mi habitación a llorar una y otra vez hasta que de repente yo me fui de mi casa y ahí fue cuando radicalmente noté una hostia en toda la cara. Noté como me seguía llamando y no me paraba de echar en cara, o incluso me metía a mí diciéndome que mi madre tenía depresión por mi culpa cuando todo lo había creado él. Y cuando yo me fui de casa, me fui muy joven porque me puse a trabajar muy pronto. Yo al final quería irme y no sabía de qué manera y dejé de estudiar y me puse a trabajar limpiando porque yo me quería ir de ahí. Yo sabía que si me quedaba más tiempo iba a acabar en una depresión muy fuerte, aunque yo estuviese viendo eso. Una de las cosas que en verdad me gustó de mí fue que nunca me creí eso. Nunca me creí la historia de mis padres, nunca me creí que eso estaba bien, nunca me creí que era yo la mala. O sea, por mucho que mi padre me estuviese diciendo que era una hija de puta, nunca creí que yo era eso, porque yo sabía al final lo que había hecho, yo sabía que él no estaba viendo las cosas y que tenía que tomar una decisión. Cuando me fui de mi casa yo no tomé la decisión de no hablar con mis padres, simplemente me di un tiempo y poco después de darme ese tiempo noté esa fuerte depresión, noté esa fuerte ansiedad y yo ya tenía pesadillas cuando vivía con mis padres, pero cuando yo ya me mudé las empecé a tener más fuerte. Soñaba que me perseguía mi padre, que estaba en una casa y me agredía o abusaba de mí o que me daba una paliza o que le veía otra vez en ese estado borracho. Era como que salió del todo ese trauma. Y es verdad que dentro de todo este mal que yo viví,
siempre he intentado estar de buen humor y callármelo para mí. De hecho, fue una cosa que me callé muchísimo. Nunca fui a un psicólogo yo por mi cuenta solo un mes, porque finalmente él me dijo, es que tú estás bien, es que el problema lo tienen tus padres, o sea, quien tienen que venir son tus padres. Entonces, realmente yo lo único que hice fue ir al psicólogo para verificar que no me pasaba nada a mí. Pero realmente lo que me pasaba es que había estado viviendo durante mucho tiempo un maltrato psicológico constante, durante más de 3 años, una agresión verbal constante, un acoso, una persecución. Claro, yo no lo verbalizaba con nadie, entonces de alguna manera los sentimientos que yo tenía se tenían que salir por algún lado. Y salían pues en forma de ansiedad, en forma de pesadillas y en forma de migrañas. Al final yo había muchas veces que no podía estudiar porque no había dormido, porque había ido a ver dónde estaba él, porque había discutido con él, porque él entraba en mi habitación y yo estaba dormida e insultarme constantemente. No podía dormir después porque me ponía a llorar. Yo ya, como he dicho, tenía alguna pesadilla, pero cuando yo me mudé tuve pesadillas muy heavies. Y eso fue lo que me hizo coger conciencia de que por muy bien que yo hubiese estado esos años, porque yo siempre he sido una persona muy responsable y muy madura, por muy bien que yo estaba de la cabeza, eso me había hecho daño. Y eso era un dolor muy grande que tenía que sanar. Y me tiré literalmente un año entero no parando de leer libros de psicología y ejecutándolos. Es decir, en un libro de psicología literalmente me hizo aprender y entender lo que le estaba pasando a mi padre, que no estaba bien con él. Y a pesar de todo eso, yo le llamé, le volví a hablar y le dije te perdono. Literalmente le perdoné por mí. Yo sabía que eso era lo que me iba a aliviar y lo que me iba a sanar, y no por él, porque él a día de hoy no me pidió perdón. Nunca me han pedido perdón mis padres, nunca han sido conscientes literalmente de lo que han hecho. Es más, recientemente recibí una llamada de mi padre echándome a mí la culpa de que mi madre tenía depresión. O sea, no son ni conscientes de eso. Y bueno, hablé con él, le dije, conozco un psicólogo muy bueno, yo te acompaño. ¿Por qué? Porque yo me sentía continuamente en la obligación de que eran mis padres, de que era yo quien tenía que cuidarles, que era yo quien les tenía que sacar de eso, pero es que ellos no querían. Entonces, hasta que me di cuenta de eso, pasó al menos un año. Yo estuve un año intentando, desde la distancia ya, porque ya no vivía con él, intentando de alguna manera que él se sintiese bien con él mismo, pero esta vez priorizándome a mí. Y literalmente me tiré un año entero leyendo libros de desarrollo, libros de psicología, cómo podía hacer para curarle a él, hasta que llegó un momento que me di cuenta que mis padres no me llamaban, que a mis padres no me preguntaban qué tal estaba, solo me llamaban 2 veces al año para echarme cosas en cara, para meter mierda, para hacerme daño, para volverme a insultar. Entonces empecé a ser consciente de que les estaba mendigando, de que les estaba intentando cambiar algo que ellos no querían, que les estaba obligando a quererme, porque yo no podía aceptar que fuesen mis padres y tuviesen esos comportamientos o que no me quisieran. Pasaba tiempo y yo pensando, tío, ha pasado 4 meses y no me has llamado. O sea, podía haber muerto en un accidente y tú ni haberte enterado. Entonces, a partir de ahí, después de leer tanto y de ser consciente de eso y de entender que el problema lo tenían ellos y que los que estaban mal eran ellos, no yo, tomé la decisión de bloquearlos, de que no dependía de mí cambiarles. Ellos iban a seguir igual, de hecho, como he dicho antes, hasta hace 2 semanas y desde que les bloqueé ha pasado bastante tiempo. Me llamó simplemente para decirme cosas malas, así que decidí que no tenía que preocuparme tanto de curar a mi padre, sino realmente tenía que admitirme que la que me tenía que curar era yo. Siempre he estado muy bien de la cabeza y siempre he intentado tener humor, porque para mí el humor me ha ayudado mucho a no caer en esa trampa
de alguna manera. Pero llegó un momento que me tenía que admitir a mí misma y al final lo que ocurre mucho en esos casos es eso, que no lo verbalizas con nadie, te lo quedas mucho para ti y se hace difícil el superar eso porque al final necesitas ayuda. Y yo lo que hice fue apoyarme mucho en libros y en gente que había superado problemas. En ese caso intenté que me ayudase a alguien que lo había superado, pero no lo encontré. Entonces había visto gente que había superado ansiedad y esas cosas, pero no algo relacionado con vivir desde muy pequeña una situación así con tus padres. Porque al final yo tuve ansiedad, migrañas y fuertes pesadillas por otro motivo. No tuve eso como consecuencia. Entonces, de alguna manera yo quería contar esa historia para ver si podía ayudar a todas aquellas personas que de alguna manera no han vivido una situación así y no encuentran a nadie que lo haya vivido. Porque yo quise encontrar una persona que hubiese vivido eso y hubiese ido corriendo a ella para que me ayudase, pero yo no la encontré en mi casa. Entonces tuve que hacerlo yo sola, literalmente mucho desarrollo personal y alejarme 100% de mi familia. Tomé esa decisión permanente. Sabía que si mis padres no cambian, yo me iba a alejar de ellos. Y tomar una decisión así es súper difícil, porque es literalmente decirle a tus padres, que son personas que te han tenido desde pequeña, que son tus padres. Pero al final lo que acepté fue, vale, son mis padres, tienen esa etiqueta, pero mis padres no me quieren bien, no me quieren sanamente, mis padres tienen problemas y yo no quiero ese estilo de vida. Tengo que ponerme a salvo. Entonces yo les bloqueé permanentemente, les dije que yo les perdonaba, que les perdonaba 100% todo lo que había ocurrido, pero que tomaba la decisión de que no estuviesen en mi vida, que nunca iba a pensar mal de ellos, que nunca iba a tenerles rencor, que yo ya estaba totalmente sanada, pero que lo mejor para mí era no tener contacto. Es una decisión muy difícil porque no solo tienes que tomar esa decisión y ya está, sino que ya es la más difícil, porque declarar que no vas a ver más a tus padres o que no puedes tener relación con ellos es muy complicado, pero después de esa decisión tienes que tomar la decisión de sanarte tú. Realmente yo creo que vivir eso es uno de los acontecimientos más duros que se puede vivir en la vida y te hace tener que tomar decisiones muy joven, muy difíciles, pero tienes que tomarlas por ti, realmente. Y bueno, es un tema que puedo decir literalmente que he superado al 100% y que si en algún momento lloro es si lo verbalizo, pero de pura emoción, porque me emociona muchísimo verme cómo he superado algo tan heavy. Me emociono mucho, de hecho, porque veo también mucha chica que no lo ha hecho y la entiendo perfectamente. Y me dan ganas de ayudarla, lo que pasa que al final yo también he aprendido que si alguien quiere tu ayuda, va a venir. Yo no creo que vaya alguien a ayudarle directamente. La gente tiene que encontrarse en un punto en el que diga, vale, ayúdame. Y yo ese punto me lo encontré conmigo misma. Pensé, vale, quiero ayudarme. Quiero no parar hasta que me encuentre muy bien conmigo y esté completamente sanada. Y el hecho de haber solucionado eso me da una paz increíble. O sea, creo que después de solucionar una cosa así, es imposible que algo pueda conmigo. Me he creado al final una mente muy dura, una gestión emocional abismal y estoy súper focus en mejorar, más que en perder el tiempo en cualquier cosa. Al final ahora yo cualquier problema lo resuelvo. Así que espero haber ayudado a alguien o al menos que se haya sentido comprendido o comprendida. Y bueno, si necesita alguna ayuda por mi parte, pues
le dejaré mi Instagram aquí abajo para que me hable con total libertad. Así que, un besito.